muchísimo. Voy a reducir un poco la charla para que ya puedan ir a comer. Igualmente que a todos los invitados mexicanos, ha sido un honor estar aquí, con todos los que nos han invitado, especialmente Rebeca y Raúl. Gracias. Realmente, pues yo me sentí un poco nerviosa porque obviamente que el público es proctológico y no ginecológico ni ginecológico, y bueno, espero que haya podido aportar algo interesante para ustedes. Esta plática de incontinencia dual, de qué hacer, básicamente es un poco de los resúmenes de lo que hemos dicho hasta hoy, y que sería como la parte más difícil y la parte que desafortunadamente pues ha presentado mayor daño en las pacientes. Y pues nosotros definimos a la incontinencia dual a la combinación de incontinencia urinaria de cualquier tipo, de esfuerzo o con vejiga hiperactiva, más la incontinencia fecal. La frecuencia de este problema en realidad también se asocia a problemas del sostén del piso pélvico, como el prolapso peritránsito. Y realmente pues los clínicos son los que van a ver los problemas urológicos, ginecológicos y también los cirujanos colorectales, cada uno como experto en forma independiente, porque la realidad es que el paciente va a ir con el síntoma que más le molesta. Si tiene incontinencia fecal, pues va a buscar al coloproctólogo; si tiene incontinencia urinaria y le molesta más la urinaria, busca al urólogo; y si siente algo en la vagina, pues busca al ginecólogo. Y entonces, muchas de las veces el especialista también lo envía con su colega, y entonces al no formarse un grupo, pues la paciente tiene que ver 3 médicos, de repente ser intervenida por 2 o por 3 médicos. Para definir nosotros los problemas del piso pélvico, vamos a entender que siempre va el piso pélvico desde la sífilis del pubis hasta el coxis, y que no solo va a incluirse el tracto reproductivo, el aparato urinario y el genital, sino también los componentes neuromusculares, ya que todas estas vísceras y los canales para llegar al final del piso pélvico pues están envueltos de tejido conectivo y neuromuscular. El piso pélvico, como mencionamos, tiene sus haces musculares, y esa es una foto que me encanta porque es doctor de Lance, donde él demuestra lo que les había mencionado, que por origen e inserción independiente, el músculo elevador del ano realmente tiene 3 partes que no son parte de él, solo que están juntos, pero el músculo pubovaginal, puboanual y puboperineal son independientes por origen e inserción según sus estudios de disección de anatomía. Entonces él plantea en este artículo que en realidad el músculo puborectal, que antes se consideraba el pubovisceral porque rodeaba sus fibras internas a la uretra, a la vagina y al recto, y en las fibras externas formaban parte de lo que sería el pubococcígeo, él considera que ya no podemos pensar así, porque estos 3 haces por origen e inserción ya no son lo mismo. Entonces, bueno, eso es una aportación anatómica, una observación, no está diciendo que lo utilicemos o no. La literatura sigue utilizando estos conceptos de pubococcígeo, pubovisceral, puborectal y biococcígeo, pero a nosotros nos interesa porque en rehabilitación pues vamos a poder realmente sí entender que muchos pacientes no pueden realizar, por ejemplo, contracciones del esfínter anal, aunque sí pudieran realizar el cierre de la vagina. Y también dentro de los elementos de sostén, que no es la parte muscular, pues tenemos el tabique rectovaginal y el tabique vesicovaginal, y sabemos que la ruptura o solución de continuidad de cualquiera de los dos pues va a producir prolapso de los órganos pélvicos. Como mencionó el doctor, el manejo vertical es el que estamos acostumbrados, y lo ideal siempre es que, al entender que existe una coexistencia de la disfunción urinaria e intestinal y también de prolapso, pues se debe insistir en el manejo horizontal. Que el tratamiento conservador es la opción para este tipo de pacientes, como ya lo mencionamos. ¿Y por qué? Porque es simple, de bajo costo, de bajo riesgo, y especialmente es una opción para las pacientes que tienen contraindicación quirúrgica, las que desean embarazo o no desean tratamiento quirúrgico,
aunque actualmente yo creo que ya se han dado muestras de su utilidad y se puede usar antes de la cirugía y después de la cirugía como apoyo al tratamiento para obtener mejores resultados. La valoración ya se demostró desde los 90 que el grupo de intervención, es decir, al que le enseñan a hacer los ejercicios, al que le revisan que haga los ejercicios, será el que tendrá una mejoría objetiva en cuanto a la sintomatología, observándose una mayor fuerza. Podemos utilizar desde el dedo para evaluar el tono muscular y siempre palpar, bueno, nosotros los ginecólogos por vía vaginal, siempre la pared posterior para buscar los músculos como vimos y la pared anterior. También podemos utilizar dispositivos en pacientes que tienen prolapso de mucosa rectal o prolapso vaginal, como son los pesarios, o estos dispositivos que nos permiten que la paciente recoloque los prolapsos hacia su lugar y que pueda estar más cómoda, específicamente cuando no se puede operar. Nosotros, en cuanto a electroestimulación, pues ya mencionamos que tenemos todo este tipo de armamentario y que se va a utilizar. ¿Y qué vamos a hacer cuando la paciente llega con la doble patología? Pues tratar la que nos menciona que le molesta más. Aunque todos pensaríamos que le molesta más la incontinencia fecal, la realidad es que muchos pacientes tienen incontinencia anal-aflatos y su mayor molestia, por ejemplo, es la incontinencia urinaria, y solo en el interrogatorio nos damos cuenta de que tienen una incontinencia dual. Entonces, pues la primera intención, si la vamos a meter a cirugía con antiincontinencia y tiene incontinencia anal-aflatos, pues se le ofrece también la electroestimulación anal. Si le molesta más la incontinencia urinaria por la urgencia, pues se le da primero entonces una terapia para incontinencia urinaria y queda pendiente el tratamiento eléctrico para lo que es la incontinencia anal, que tendría que tomarse en una segunda fase. Como dijimos, no se pueden dar simultáneos porque uno es para fortalecimiento, por ejemplo, y el otro es inhibitorio, los parámetros son diferentes. También, como mencionamos, la respuesta al esfínter anal con los electrodos vaginales o de superficie es bastante mala. Entonces, de alguna forma, pues tendríamos que pensar que lo mejor sería hacer una neuromodulación y que así deberíamos de arreglar las dos cosas, pero y pudiendo utilizar parámetros intermedios, pero la realidad es que es mejor tratar a la paciente cada síntoma e irlo resolviendo poco a poco. El componente muscular no solo va de anterior a posterior, que esta es una de las fotos que más me gusta a mí de la teoría integral, porque también va de arriba a abajo y es una cosa que tenemos que entender. El músculo elevador del ano, que es el encargado aún del 80% de la continencia, es el que se encuentra en plano profundo o, según la teoría integral, en el piso superior y nos va a dar la continencia. Y en el piso inferior, que es el de soporte, vamos a tener los bulbos cavernosos y el esfínter anal externo. Y uniendo a los dos está el piso intermedio, que está dado por el músculo longitudinal del ano, que son algunas prolongaciones de las fibras del tubo coccígeo que van hacia el esfínter anal y que participan en la angulación del recto, vagina y cuerpo perineal. Entonces, obviamente, la disfunción de la musculatura pues también nos va a resultar en la disfunción del piso pélvico. Y bueno, no olvidemos también el daño sensoriomotor, que en este tipo de pacientes es el que se sospecha, obviamente, porque tienen doble problema. Entonces, el daño al nervio pudendo va a resultar en una disfunción del esfínter anal y uretral y una disfunción motora. Así que realmente la paciente pues tendrá típicamente todos los síntomas que nosotros interroguemos y nos pudiéramos identificar. El tejido conectivo, como dijimos, también está teniendo un papel importante en el sostén de los órganos del piso pélvico, ya que tiene un componente neuromuscular. Como todos sabemos, los ligamentos subterosacros tienen parte de las fibras del plexo sacro y pues cuando hay prolapso y elongación también se ve afectada la función. Y realmente pues el tejido es el que, al dar la circunferencia a los órganos, las pone o puede mantener su posición adecuada. Entonces, pues nosotros nos vamos a enfrentar a alteraciones del piso pélvico que podemos revisar, como son incremento en las dimensiones del cuerpo perineal, ruptura de la fascia en la parte inferior o que haya una distorsión de la anatomía. Entonces, como ya se mencionó, pues el daño o el antecedente de trauma obstétrico con desgarros de tercer y cuarto grado, al menos en nuestra experiencia, llega a presentar la paciente hasta un 17.2% de incontinencia fecal, recuperándose la mayoría entre 3 y 6 meses posparto, pero al final pues sí queda una cantidad de 20% de pacientes con el problema. Entonces, básicamente lo que se dice, y quise poner este artículo porque me parece que lo que dice
está perfecto, que es que la incontinencia urinaria y fecal es una manifestación debilitante de la disfunción del piso pélvico y que su fisiopatología es la lesión del esfínter anal externo, el daño al nervio pudendo durante el parto, el descenso al piso pélvico, la menopausia o el estado hormonal de la paciente, los desórdenes de colágena como tipo esclerosis múltiple, Ehlers-Danlos o cualquier otra colagenopatía, y que en realidad pues los estudios han descrito esta incidencia del problema hasta un 9.4% y que se incrementa con la edad en parte urinaria del 9 al 19 y la fecal del 5 al 10% con la edad. La prevalencia en este estudio de 409 pacientes a las cuales se les realizó una investigación por incontinencia urinaria de esfuerzo, se les preguntó si tenían incontinencia anal y se encontró el 28% de las pacientes con incontinencia fecal, 75 aflatos, 39 heces líquidas y 5 heces sólidas, de manera tal que estos episodios los llevaron a presentar al menos una vez por semana en un bajo porcentaje, 3.6%. Los estudios urodinámicos que se realizaron pues no mostraron diferencias en los parámetros en el grupo que tenía o en el que no tenía incontinencia fecal, aunque la hipótesis sería que deberíamos tener parámetros más alterados en las que tuvieran incontinencia dual. En este otro estudio, donde se tratan de identificar los factores de riesgo, se estudiaron 1.334 mujeres de 2006 a 2009, se les hizo una evaluación urodinámica, se encontró que el 8.8% de las pacientes tenían incontinencia fecal y que la prevalencia se incrementaba con la edad, como aquí podemos ver, más o menos pues se va incrementando el porcentaje. Y también se hizo una regresión logística para saber cuáles de los factores realmente estaban influyendo y se confirma que hay cambios urodinámicos, al contrario del autor anterior, y observan aumento de la presión del detrusor y una mayor severidad de la incontinencia urinaria en las que tienen dual. En este que hacen una cuestión de la prevalencia de los riesgos, ellos se promueven como, este es un artículo original que no estudia toda la población que tiene dual, sino las que tienen mayor severidad, debido a que las pacientes iban a someterse a cirugía por la severidad de la incontinencia urinaria y se iban a someter para comparar Bush contra una aplicación del cabestrillo. Fueron 665 mujeres, 102 tuvieron incontinencia dual, el 16%, de ellas el 10% con pérdida de heces líquidas y el 6% a heces sólidas. Se identificaron igual los factores de riesgo y se concluye que los factores de riesgo en las pacientes con incontinencia fecal tenían disminución de la fuerza contráctil del esfínter anal, así es que sí lo debemos explorar, que tenían un estado perimenopáusico y antecedentes de cirugía antiincontinencia, es decir, que el problema había fracasado ya en su primer intento de resolución quirúrgica. En cuanto a los cambios clínicos, en 900 mujeres, igual que les hizo hemodinamia, manometría y estudios de sensibilidad rectal, en realidad la incontinencia dual sí se considera que debe ser considerada diferente a la incontinencia fecal y que probablemente sea secundaria a denervación del piso pélvico por los valores que se encontraron, los antecedentes de cirugía no rectal, la esterectomía, los partos, la presencia de rectocele, que es un prolapso que estaba más frecuente en el grupo que tenía incontinencia dual comparado con el que solo tenía incontinencia anal. Y en la manometría, pues hiposensibilidad y un reflejo anormal de la tos anal. Y luego los estudios de electrofisiología y clínicos también para comparar a estos pacientes querían probar la hipótesis de la neuropatía del nervio pudendo y ellos hicieron 93 mujeres con incontinencia fecal y urinaria, 36 con fecal aislada y les realizaron estos estudios que ya hemos mencionado cuáles son, todos tienen ahorita una muy buena idea. Y se comparó el grupo de combinada, porque aquí le ponen ellos combinada, que es uno de los problemas de esta patología, que algunos le llaman dual, otros combinada, y, bueno, pero nosotros le llamamos dual. Y bueno, en el grupo de combinada se identifica que el antecedente de cirugía antiincontinencia para prolapso y la no rectal igual es un factor que afecta, que los síntomas no están relacionados con ninguna de las patologías, o sea, no va a perder más ni tener más problemas la que tiene dual de la que solo tiene incontinencia fecal, o sea que por síntomas no las podremos reconocer, aunque clínicamente sí tienen una mayor frecuencia de rectocele comparado con las que tienen solo incontinencia fecal, igual de cistocele. Entonces ellos ponen que la incontinencia urinaria de esfuerzo para ellos fue la más frecuente o el tipo más frecuente de incontinencia urinaria, que no hubo diferencias en la fecal, que la fecal a sólidos es más frecuente en la paciente con incontinencia dual, si se fijan es diferente al grupo anterior que encontró que la líquidos,
y la menopausia sigue siendo un factor independiente pronóstico con un OR de 1.4. También se asocia la incontinencia fecal neurogénica y neuropatía del pudendo, y este estudio no demostró esa hipótesis. Ellos no encontraron eso y ponen que la prevalencia es similar tanto en dual como en incontinencia fecal aislada, y que no es un hallazgo distintivo de la incontinencia dual. Así que otra vez nos quedamos pensando si sí o no existe evidencia. Y como ya se mencionó, pues los factores obstétricos por el daño muscular y nervioso también tienen una alta incidencia de incontinencia fecal y flatos posparto. Por eso hoy día el ginecobstetra debe indicar ejercicios del piso pélvico como profilaxis. La coexistencia de los síntomas entonces de incontinencia urinaria fecal y prolapso existe, y entonces cuando la paciente en este grupo vino a incontinencia fecal, tiene incontinencia urinaria en la mitad de los casos y prolapso en el 20%, y cuando viene con prolapso tiene urinaria 66% y 34% prolapso genital, por lo que mencionábamos que están siendo parte de lo que es el piso pélvico. En este estudio de la doctora Linda Cardoso, que es de los que no he vuelto a encontrar, por eso lo puse de un libro, donde analiza a las pacientes con incontinencia urinaria que tienen una mayor frecuencia de prolapso, y las pacientes que tienen prolapso tienen una mayor frecuencia de rectocelia. Entonces las pacientes con incontinencia urinaria sin intervención presentarán progresión hacia el prolapso rectal si es que no se resuelve el problema de prolapso. Que el abordaje de estas pacientes debe ser multidisciplinario. La idea es corregir los defectos anatómicos en una sola cirugía, rehabilitar a la paciente, y lo que se ha visto es que la cirugía, la fisioterapia y la rehabilitación del piso pélvico es lo mejor, y que sí se puede combinar la cirugía colorectal con la uroginecológica, y no se observan ni mayores días de estancia hospitalaria ni complicaciones. El regreso al trabajo es igual y se incrementa obviamente el tiempo quirúrgico, pero bueno, ese es en beneficio de la paciente. Entonces, pues el equipo de piso pélvico, siempre, aunque no trabajemos juntos, pues debe tener comunicación. En nuestro equipo debe estar incluido siempre una enfermera que sea la que nos apoya en toda la realización de los estudios diagnósticos. Debemos también tener un psicólogo que nos oriente o ayude para identificar los problemas de disfunción sexual y la salud mental de la paciente. El gastroenterólogo, el coloproctólogo, el uroginecólogo, y si se puede, y bueno, en países del primer mundo el fisioterapeuta tiene una preparación que permite que supere nuestra experiencia en este tema para piso pélvico. Y bueno, nosotros cuando realizamos en este estudio en 202 expedientes de 2009 a 2011, encontramos una frecuencia de incontinencia anal en las pacientes con incontinencia urinaria del 18.7%, y que tenían una mayor frecuencia de infección de vías urinarias que las pacientes que no tenían incontinencia dual. Como conclusión, pues diríamos que los factores que participan en la disfunción del piso pélvico se pueden identificar con cuestionarios dirigidos, y que sí es importante interrogar todas las áreas de funcionamiento del piso pélvico, aunque solo vengan por incontinencia fecal o cualquier otra cosa. Se deben identificar los factores de riesgo que ya mencionamos, porque esos son pronósticos. Si nuestra paciente tiene alguna patología, como dijimos, aumento de la paridad, tiene posmenopausia, pues sus resultados no van a ser tan buenos. Debemos hacer una exploración detallada de los defectos del piso pélvico y no olvidar la primera línea de tratamiento conservador antes y después de la cirugía. Gracias.